Abrazos para los cientos de oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Y le voy a pedir que tome su Biblia y habla en Primera de Reyes capítulo 19. Y el tema que quiero trabajar con ustedes es los silencios de Dios. Y este va a ser un entrenamiento para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. No sé quiénes tienen una pasión profunda porque Dios les hable a sus vidas. Primera de Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en su lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y esta noche yo quiero compartir una vez más un mensaje que he llamado los silencios de Dios. Y este mensaje, digamos que no solamente me ha tocado vivirlo, no me ha tocado solo predicarlo, sino vivirlo en mi propia vida. Así que hoy no les voy a leer de algo que uno lee en un libro, sino les voy a hablar de mi corazón. Y a veces uno es bueno para enfrentar batallas espirituales por otros. Es bueno para orar por otros, para animar a otros, para evangelizar a otros, pero cuando nos tocan nuestras propias batallas somos un poquito cobardes. ¿Quién entiende lo que yo le digo? Como que tenemos palabra para todos, pero a la hora de nuestras batallas no tenemos palabra para nosotros mismos. Elías acaba de matar 450 profetas de Acera, 400 profetas de Baal. Los acaba de derrotar. Dios le dio una gran victoria. Hizo descender fuego del cielo, pero se levantó una mujer que lo amenazó, que le dijo: usted acabó el culto a los Baales, a las Aceras, mañana mismo usted está muerto. Y ese profeta que acaba de derrotar tantos profetas de paganos, es un profeta
que termina siendo amedrentado y sale corriendo por la amenaza de una mujer. Y salió corriendo con tanta fuerza que dice la Biblia que se escondió, quedó por allá debajo de un árbol, y la oración de él era: Señor, quítame la vida. Y yo entiendo que a veces uno pasa por momentos duros donde uno le dice al Señor que prefiere morirse. ¿Quién ha pasado un momento así que le dice: Padre, mejor llévame? O usted se acuesta y dice: yo como que mejor me acuesto y Señor, llévame. Y usted se acuesta y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y por la mañana se levanta y otra vez está ahí, y le toca seguir viviendo la vida, porque no es el tiempo de Dios para que usted se muera. Y Dios tiene detalles. 2 veces Dios mandó un ángel y tocó al profeta y lo levantó, pero él siguió corriendo y se fue y se metió en una cueva. Y en esa cueva el Señor comenzó a tener un trato con él diferente de como Dios le hablaba, porque a veces Dios habla a través de su voz audible, pero a veces tenemos que aprender a oír a Dios en otras situaciones. Así que Elías estaba acostumbrado a que lloviera fuego del cielo. Viene un fuego, pero ahí no estaba la voz de Dios. Viene un terremoto, pero en el terremoto no estaba la voz de Dios. Viene allí, dice la escritura, un viento que quebraba los montes, pero ahí no estaba la voz de Dios. Pero vino un silbo apacible, y dice que él se cubrió sobre su rostro porque entendió que allí estaba el Señor. Y él comienza como a expresar sus quejas y a decirle al Señor: mire, lo que pasa es que Israel ha dejado su pacto, Israel se ha alejado de usted y me están buscando para matarme. Y el Señor le dice: tiene que levantarse, porque a pesar de la oposición todavía tiene unas misiones. Tiene que levantarse, tiene que profetizar, tiene que hacer mi obra, porque antes de que yo me lo lleve tiene que hacer 3 cosas. Número 1, usted tiene que ungir a Hazael por rey de Siria. Número 2, tiene que ungir a Jehú por rey de Israel. Y número 3, tiene que ungir a Eliseo, que va a ser su reemplazo. Ahora usted entiende lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Lo primero que lo estaba mandando a hacer era ungir a Hazael, el rey de Siria, uno de los instrumentos de Dios para traer quebrantamiento sobre Israel. Segunda persona que tenía que ungir era a Jehú por rey de Israel. Y ustedes saben que Jehú era el que Dios iba a usar para acabar con Jezabel. Recuerdan ustedes que él fue el que subió a la torre y la echó al piso, y fue el que Dios utilizó para acabar con Jezabel. Pero también le dice: y tiene que ungir a Eliseo, él va a tomar su manto. Pero aparte de eso, Elías se sentía solo. Elías se sentía que como que toda la batalla era solo para él. Y el Señor le dice: no tiene que pensar solo eso, porque todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Posiblemente estaban escondidos en cuevas, pero habían otros 7,000 temerosos de Dios que no habían doblado sus rodillas ni habían besado los pies de Baal. ¿Por qué Dios guarda silencio en ocasiones? Y quiero hablarle al menos de 8 cosas, 8 razones por las que Dios guarda silencio. Y sé que el Espíritu Santo le va a hablar. Por eso llamé esta prédica Los silencios de Dios. ¿Por qué Dios guarda silencio en situaciones que necesitamos que Él nos hable? Ahora le quiero preguntar: ¿cuántos han estado en un momento de su vida donde Dios habla y habla y habla y habla y no para de hablar? ¿Cuántos han estado en un momento donde necesitan que Dios hable y Dios guardó silencio? Y como que usted dice: ¿y acá qué voy a hacer? Entonces quiero hablarle de eso, de los silencios de Dios. Y le quiero exponer la primera razón por la cual yo creo que Dios guarda silencio. Y lo primero que yo he entendido es que Dios muchas veces guarda silencio porque no es su tiempo. La primera cosa es que Dios guarda silencio porque no es el tiempo de Dios. Gálatas dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembra, de eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra del espíritu cosecha vida eterna. No se engañen, dice: no se cansen de hacer el bien, pues a su tiempo ustedes van a cosechar si no desmayan.
Entonces muchas cosas de Dios para nosotros requieren no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. Y a veces Dios no nos responde porque no es el tiempo de Él. Tal vez nosotros queremos ciertas cosas en nuestro tiempo. Y yo le voy a decir algo: si Dios le habló, si Dios le dijo, Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. Y usted tiene que entender las consecuencias de que las cosas de Dios vengan antes de tiempo. O sea, es como un embarazo. Es como una mujer que tiene un bebé de 5 meses y dice: lo quiero ya, lo quiero ya, lo quiero ya. Y comienza a pujar para que salga ya. Es posible que salga, pero va a salir deforme. Va a salir sin los pulmones formados. Va a tener muchas complicaciones y posiblemente se va a morir. Porque cuando Dios tiene cosas para nosotros en el tiempo de Él y nos aceleramos y las queremos ya, las cosas se pueden echar a perder. Así que hay algunas personas que están hoy escuchándome a través de la radio, a través del CD, acá en el santuario, que están escuchando esta palabra y están entendiendo que Dios sí lo va a hacer, que Dios sí va a traer la restauración que ustedes están esperando, que Dios sí va a traer la sanidad que están esperando, que Dios va a abrir esa puerta laboral que están esperando, que sus familiares van a venir a Cristo, pero en el tiempo de Dios. Cuidado con provocar un aborto espiritual. Esta congregación comenzó a crecer hace 3 años y medio. Y yo pregunté por 10 años por qué no crecía. La respuesta es: porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo. Y yo quería que creciera y Dios guardaba silencio. ¿Por qué? Porque si Dios nos hubiera dado crecimiento, ese crecimiento se había echado a perder. Pero ahora, como llegó el tiempo de Dios, lo que Dios nos está dando no se va a perder. El domingo pasado vinieron casi 2,200 personas a la congregación, cuando antes era tan difícil. Hacíamos de todo para traerlos y no venían. Ahora todos los servicios están colapsados porque llegó el tiempo. Así que a veces Dios guarda silencio. 1, porque no es el tiempo. Número 2, Dios guarda silencio, y acá hay 2 cosas en una sola. Dios guarda silencio porque la gente está en pecado. Y no crea usted que Dios va a premiar a la gente que se comporta mal. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Quién entiende eso? Pero también Dios disciplina a sus hijos. Así que usted debe entender que si usted está caminando en pornografía, usted está caminando en lujuria, usted está caminando en fornicación, usted consume alcohol, recuerde esto: Dios va a guardar silencio. Dios va a guardar silencio. Y es posible que Dios vuelva a hablar cuando usted sea parte de esa situación de pecado. Dios puede hablar y habla por su palabra, pero es que sus oídos están cerrados. Sus oídos están sellados. Y yo oro a Dios que toda persona que hoy está en algún tipo de pecado reconozca que Dios es misericordioso, pero también reconozca que se debe apartar de ese pecado para que pueda volver a oír la voz de Dios de una manera correcta. Pero no solo el pecado en este punto cierra la voz de Dios, sino que las iniquidades cierran la voz de Dios. Y si usted ha escuchado lo que he predicado estos días sobre Isaías 59, dice que Dios quiere responder, pero que las iniquidades, lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, dice, hacen que Él no escuche. ¿Y qué ocurre? Dios guarda silencio. Bien lo dice Salmos cuando, hablando de la idolatría, dice que los idólatras o los ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, y semejantes a ellos son los que los hacen y los que los adoran. Cuando la gente viene de iniquidades, de idolatría, cuando la gente viene de iniquidades de generacionales que no han roto, la voz de Dios comienza a cerrarse.
ese tipo de cristianos les es más difícil escuchar al Señor. Y yo lo que he percibido es que la gente que empieza los procesos de liberación de iniquidad y los termina, es gente a la que le es más fácil escuchar a Dios. Así que la primera cosa es que Dios guarda silencio. Número uno, porque no es su tiempo. Dios guarda silencio. Número dos, o porque estamos en pecado o por el poder de la iniquidad. Número tres, Dios guarda silencio porque somos inmaduros. Gálatas capítulo 4 dice que si somos de Cristo, somos del linaje de Abraham y herederos según la promesa. Pero la Biblia dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora le digo algo: muchos de ustedes en sus años de evangelio ya debieran estar enseñando, ministrando, liberando, orando, ayudando. Pero todavía hay que llamarlos para que vengan a culto. Todavía me desanimé. Todavía oí un comentario y yo no sé si sea cierto o no sea de cierto, entonces preferí no congregarme. Es que hay mucho chisme en la iglesia. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. Y mientras usted siga siendo un niño inmaduro, Dios va a guardar silencio. Y se lo digo en el nombre de Jesucristo. Para que el hijo reciba la herencia, tiene que crecer. Para que el hijo reciba la herencia, tiene que crecer, tiene que madurar. Mientras sigas teniendo actitudes de niño, Dios va a guardar silencio. Sería absurdo como que un niño está pidiendo una camioneta de último modelo, un niño de 4 o 5 años, y hace el berrinche: y la quiero, y yo quiero la camioneta. Y entonces el papá le responde porque sí. No funciona. Él tiene que crecer y él tiene que madurar. Por eso muchas veces Dios guarda silencio. Y lo que yo he descubierto es que del 100% del pueblo de Dios, por lo menos el 90% del pueblo de Dios es gente inmadura. La cuarta cosa que he aprendido por las cuales Dios guarda silencio es porque somos religiosos. Porque aprendimos cierta manera como Dios habla. Entonces no podemos aceptar que Dios hable a través de otras formas. Mucha gente como que piensa que hablar es una voz audible que va a venir. Y yo le digo a usted, yo he escuchado la voz audible de Dios 2 o 3 veces. Pero Dios no habla de esa manera todo el tiempo, porque es que Dios es espíritu. Y el espíritu no necesita la voz para hablar. Él habla de muchas maneras. Otra gente dice: yo solo acepto que Dios habla por la palabra y punto. Y se cierran y no permiten que Dios habla de otra manera. Y acá Elías está acostumbrado a manifestaciones fuertes. Elías está acostumbrado al fuego. Elías está acostumbrado al viento. Elías está acostumbrado al terremoto. Y lo que Dios dice es: le voy a hablar de otra manera. Le voy a hablar de una manera como él no está acostumbrado a que yo le hable. Por eso la Biblia habla de una multiforme gracia de Dios. O sea, no se mueve solo de una manera, se mueve de muchas maneras. ¿Quién puede entender lo que yo le digo? Y esa gente que todo lo anda criticando, vive hablando solo lo que es la palabra, solo por la palabra, solo por la palabra, no más. Yo sé que nadie puede venir a contagiar la palabra, que nadie puede venir a contradecir la palabra. Yo lo sé, pero Dios puede hablar de muchas maneras. Yo creo que Dios puede hablar por la palabra, Dios puede hablar por sueño, Dios puede hablar por visión, Dios puede hablar por señales, Dios puede hablar por profeta, Dios puede hablar por el logos, Dios puede hablar por el rema, Dios puede mandar un ángel para que nos hable. Hubieran dicho amén. Pero como que Dios no guarda silencio, porque no aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios y a los detalles de Dios en nuestras vidas. Voy a contarles 3 eventos donde Dios me habló de una manera que no es usual. El primer evento en el Diana Turbay. Los que me siguen y siguen la historia de la iglesia saben que recibimos esa congregación en el Diana Turbay. Y esa congregación creo que es la congregación más problemática que ha existido sobre la faz de la tierra. Creo que no ha existido ni habrá otra congregación como esa. Creo que no va a existir. De verdad que fue una escuela de Dios para mi vida
haber recibido el Diana Turbay. Uno estaba en culto y en pleno culto llegaban a encender a tiros a los hermanos. Era una cosa que gloria a Dios que aquí no pasa eso, porque si no sería terrible. Pero así me formé yo en la parte pastoral. El Señor me envió allá. Y yo recuerdo que tomamos la decisión de sacar la iglesia del Diana Turbay. Y gracias a Dios creo que fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Y tomamos la decisión, pero yo entré en un tiempo de ayuno y le dije al Señor que quería que me hablara. ¿Por qué razón había pasado eso en el Diana Turbay? ¿Qué ocurría? ¿Qué había detrás de todas esas cosas que pasaban en esa congregación en el Diana Turbay? Es que eran cosas terribles. Allá se suicidaba la gente, los sesos de los líderes quedaban pegados al techo. Era una cosa que no tiene nombre. Yo creo que nadie ha vivido cosas como las que me tocó vivir a mí ahí. Experimentar que los mismos hermanos de la iglesia lo manden a matar a uno, los mismos hermanos, y uno ser perseguido por personas listos para asesinarlo a uno. Pero gloria a Dios que por 2 sicarios hay 12 ángeles del Señor que caminan con uno. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Y yo entré en 3 días de ayuno y era el final de los 3 días de ayuno y Dios no hablaba. Dios no hablaba, pero yo estaba arrodillado y habían unos niños jugando. El Diana Turbay se caracterizaba porque esos niños no los controlaba ni Cristo. O sea, uno estaba en culto y jugaban, brincaban. Aquí hay un orden total, pero allá jugaban, brincaban, gritaban, se jalaban. Uno estaba predicando y jugaban con el carro, con las bolas, con las maracas. Así era el culto con ellos. Entonces yo estaba orando y estaba diciendo al Señor: Señor, no hablaste, ¿qué ocurrió acá? Y un niño comenzó a gritar: la respuesta está atrás. Y yo estaba orando y le decía al Señor: Señor, ¿por qué no hablas? Señor, manda tu voz. Ya sabemos que tenemos que irnos, pero manda tu voz. Y entonces el niño gritaba: que todo está atrás. Y yo seguía orando: Señor, habla, Señor, ministra nuestra vida, Padre. Y el niño dijo: ya les he dicho 3 veces que todo está atrás. Entonces yo mandé a un servidor y le dije: ¿podrían mandar a callar a los niños que estoy orando? Estoy pidiéndole a Dios que me hable en dónde está el problema. Y yo recuerdo que me arrodillé y seguí orando. Y el niño dijo: está atrás. Y como que hizo clic en mi espíritu. Y entonces yo me paré y le dije a alguien: oiga, como que Dios está diciendo que el problema está atrás, ¿cierto? Desde que yo recibí esa congregación, en ese local había un hueco en la parte de atrás. Nadie nunca miró lo que había en el hueco. Entonces me fui para atrás, la parte de atrás, vi el hueco y dije: ¿y este hueco? Entonces la gente dijo: ¿siempre ha estado ahí? Dije: sí, siempre ha estado ahí. Pero ¿alguien ha visto que hay en el hueco? No, nadie. Entonces yo metí la mano, metí mi mano en la parte de atrás y comienzo a sacar huesos de muertos del hueco. Saqué una carretillada completa de huesos de muertos. Ahora, el punto no son los huesos de muertos. El punto es que estamos tan acostumbrados a que Dios nos hable de una manera que no nos abrimos para que Dios nos hable de otras maneras. Estuve en Barranca Bermeja y yo establecí a alguien allá como pastor, porque siento Dios que Él es la persona que tiene el corazón para ser el pastor de esa iglesia. Y la iglesia va muy bien. Pero muchos de los que tenían la misma autoridad de Él no aguantaron y se fueron a otras congregaciones o abrieron su congregación, porque no aguantaron que uno más pequeñito predicara. No aguantaron que uno que tuviera menos autoridad, Dios lo elevara a un nivel de autoridad un poquito más alta. No aceptaron que Dios pudiera hablar por otros, porque los que les gusta es el empujón, la caída y el temblar, pero no pueden admitir que Dios puede hablar a través de cosas pequeñas. Entonces hace como un mes ya me tenían hasta aquí esa llamadera al celular: que ese pastor que colocaron, que ese pastor que colocaron, que es que no predica, que no me gustan las prédicas, que eso la gente se va a comenzar a ir, que bueno. Entonces que me fui para Barranca Bermeja sin avisarles y llegué allá a un culto sin avisar. Y me senté, claro, cuando yo entré todo el mundo quedó. Calcule que Frankie Rodríguez no le avise y llegue. Y estaba la gente en el culto y estaban adorando. Entonces el pastor me vio y se fue para atrás y dijo: hola. Dije: hola, Pastor Frankie. No, sí, tóqueme, soy el Pastor Frankie. ¿Por qué no nos avisó? Era una sorpresa. Pastor, predique. No, yo me voy a sentar y usted va a predicar. Yo quiero oír cómo predica. Claro, eso fue terrible para él.
Porque imagínense que su pastor llegue a sentarse a escucharlo a usted. Usted no entiende esto, pero ya pasé por ahí. Y yo veía a la gente y él empezó a predicar. Mis amados hermanos, se pegó un sermón. No es Frankie Rodríguez. Él no predica como yo. Él no habla como yo. Porque él tiene una unción que Dios le dio a él. A cada uno Dios nos dio una manifestación de la gracia. Y yo le voy a decir algo. Yo me hice atrás y les voy a confesar. Yo trataba de disimular las lágrimas. Porque toda la predicación yo estuve llorando. Yo estuve llorando. Y saben, Dios me habló. Y luego él me dijo, pase y salude. Y yo pasé y saludé. Y dije, yo no me explico por qué toda esta gente dice que Dios no habla a través de la boca de él. Le dije, el corazón de ustedes está lleno de orgullo. Quieren un puesto, quieren una posición, pero no quieren aprender a escuchar al Señor. Y Dios a veces va a hablar de maneras que no son usuales, a través de personas que no son usuales. Hoy estaba en el centro, estábamos en la camioneta y bajamos el vidrio y se pegó un ñerito y comenzó a hablar. Él no sabía lo que estaba hablando. Y estos príncipes que van en esta camioneta, un ñerito drogadicto, y estos príncipes que van en esta camioneta, y estos multimillonarios que van en esta camioneta, y ese empresario que va sentado ahí, que es hijo de un rey, y ese que Dios va a bendecir porque lo que viene comenzó, es mejor y va a ser más grande y más grande y más grande. Se ganó la moneda de 100. Y yo cuando arrancó el carro dije, un profeta. Dios puede hablar. Dios puede hablar. Pero cuando nos cerramos y solo si me habla el pastor, solo si me ministra, te voy a decir algo, Dios va a guardar silencio. Para escuchar a Dios se necesita ser humilde. Dios puede hablar en un niño, Dios puede hablar en una mujer, Dios puede hablar en un burro. Cuando voy a un zoológico lo miro el burro y digo, ¿tienes una palabra de Dios para mí? Y él guarda silencio. La gente es religiosa. Dios habla. Yo les he dicho a ustedes, Dios me habla mucho por las películas. Y a veces pongo películas. Evidentemente no hablará por una película pornográfica. No sea que alguien vaya a ver si Dios me habla. Pero estando yo en Villavicencio, estaba yo allá pasando me invitaron a ministrar y estaba pidiéndole a Dios una palabra y el pastor puso Robin Hood. Y está poniendo Robin Hood y luego Robin Hood encuentra la espada del papá. Y la espada del papá tiene una inscripción que dice, levántate una y otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. ¿Sabe? Han pasado 5 años y ese es el eslogan de nuestra iglesia. Salió de Robin Hood, transformación internacional, donde los corderos se convierten en leones. Dios me habló en una película. Le guste o no le guste, Dios habla. Dios habla. Una vez estoy súper desanimado y yo digo, ¿sabe qué? Quiero botar todo, quiero largarme, quiero irme. No quiero saber nada de esto, me rindo. Y voy llorando en el taxi, sí, llorando. Y alzo los ojos y hay una pancarta grandota que dice, retroceder nunca, rendirse jamás. Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y la gente religiosa no puede entender cómo Dios habla a través de las cosas del Espíritu. Número 5, Dios guarda silencio porque estamos cerca a personas que callan la voz de Dios. Y a veces estamos cerca a personas que nos llenan de incredulidad. Personas que en vez de elevar nuestra fe nos traen chismes. Y le voy a decir esto, Dios va a guardar silencio si estamos cerca a personas que no nos traen la voz de Dios. Por eso cuando uno necesita una palabra, lo mejor que puede hacer es apartarse y no estar cerca de ciertas personas. Yo exhorto continuamente a los intercesores, es que si los tuviera cerca y tuviera una piedra de estas, les enderezaría la cabeza. Van a donde un enfermo, van a alguien que va para el hospital, que siente un dolor, y el intercesor ungido, poderoso, así. Mi mamá le empezó un dolor ahí. Si supiera, fue terrible.
Le hospitalizaron 3 meses. Le sacaron todo el tripaje. Después de que le sacaron todo el tripaje, le subió al pulmón. Después de se murió. No, duró como 3 meses agonizando, con unos dolores terribles. Y ya la mató. Ya la mató a la vieja con lo que dijo. Entonces la hermana dice: ¿ya que vino a transferirle fe? Si estamos cerca de gente que no camina con Dios, si estamos con esa gente va a silenciar la voz de Dios. Yo les he hablado muchas veces que si andamos entre gallinas aprenderemos a correr y a cacarequear. Si andamos entre serpientes aprenderemos a arrastrarnos. Pero si andamos entre águilas aprenderemos a volar. Si andamos entre leones aprenderemos a gobernar. Y en los momentos de crisis necesitamos juntarnos con gente que sean la voz de Dios y no que se conviertan en la voz del infierno. Y le voy a decir algo: yo conozco hermanos enfermos y sabe, se murieron, pero hasta el último momento de vida los animé a creer que Dios ha sido un milagro. Y fui al hospital y les hice chistes. Y les hice chistes y los hice reír y los llené de ánimo, porque mi boca tiene que convertirse en la boca del cielo y no en la boca del infierno. Si Dios ya quiso llevarse a la persona, gloria a Dios, pero no que mi boca acelere su proceso de muerte. Mucho silencio. Sexta cosa: Dios guarda silencio porque estamos muy acelerados y no estamos en la frecuencia de Dios. Dios guarda silencio porque estamos muy acelerados y a veces nos levantamos temprano y corremos, y el desayuno y los huevos y los niños y la ropa. Y yo me imagino que todos los varones, sus esposos, se levantan también temprano, les ayudan a hacer el desayuno, les ayudan a arreglar los niños. Amén, hermanas. ¿Qué pasó? Uy, voy a tener que hacer un seminario de liberación. Uy. Y sabe, ese corre, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, nos tiene tan acelerados que perdemos la frecuencia. Ahora usted dice: ¿de qué habla? Le voy a contar que acá nosotros tenemos horas de seguridad. Le advierto que a usted lo están vigilando. Mañana, tarde y noche, cámaras. Y acá hay mucha gente con walkie-talkie sentado a su lado. Cualquier cosa rara que usted haga, va a llegar la policía. Pero hemos visto con los walkie-talkies que uno está diciendo, ejemplo: águila calva, águila calva, águila mechuda. Ya saben de quién están hablando, ¿no? Águila mechuda responde: ajá. Escoba voladora a sus 3. Y ya sé. Pero a veces uno está ahí y extrañamente se mete otra frecuencia, igual que un radio, se mete otra. Entonces uno está ahí: los borrachos, vamos a ocupar la cantina ahora, lleguen ya. Entonces uno no sabe si está hablando Yermaín, Pablo, Alonso, porque se entra a la frecuencia a los otros. Pasa mucho con el radio, sobre todo con Radio Mundial, que uno está ahí escuchando Aguas Profundas. Está uno escuchando Aguas Profundas y el pastor está orando: y ahora mismo recibe tu liberación, Ave María. Porque ahí pegadito está Radio María. Qué boleta. No es mi culpa. Estoy orando que me dé una emisora propia, que no se me meta nadie ahí. Propia. Y yo sé que el Señor lo va a hacer, pero se mete otra frecuencia. Y a veces estamos tan acelerados que no tenemos tiempo para conectarnos en la frecuencia correcta, y comienzan a entrar otras frecuencias. Y usted sabe lo que hay que hacer con esos radios, con el botón. Un poquito más. A los que tienen radio que da vuelta a la ruedita, ¿no? A los que no son radios digitales, sino y usted la logra agarrar y ¡pum! Se volvió a pasar. Tan acelerados estamos que no podemos entrar a la frecuencia de Dios y dejamos de oír la voz de Dios. Séptima cosa:
Dios guarda silencio, y esta es muy buena, porque la última vez que me habló no lo escuché. Entonces, ¿sabe Dios qué dice? Si le hablo y no escucha, pues ¿para qué le hablo? Y hay gente que entonces entra en procesos emocionales. Dios no me habla, necesito una palabra. Ahora yo le pregunto, ¿qué hizo usted con la última vez que Dios le habló? ¿Qué hizo usted con la última vez que Dios le dijo, no te metas en esa relación sentimental? ¿Qué hizo usted esa última vez cuando usted iba para la casa de esa persona y sintió esa corazonada? No vaya. Y se fue. Y usted sabe lo que ocurrió en esa casa. Y ahora está diciéndole, Dios, háblame. Usted va a tener que pedir perdón al Señor. Usted va a tener que humillarse delante de Dios. Va a tener que pedir misericordia de Dios, porque Dios no está dispuesto a hablarle a gente que no le escucha. Y yo he entendido que a veces cuando es tan difícil que Dios me hable, es porque me habló y no lo escuché. Me habló y cerré mi oído a su voz. Me hice el sordo, hice mi voluntad. Entonces dice, ok, no hay problema, sigue caminando bajo tus caminos, que cuando necesites mi voz, yo voy a guardar silencio. Pero esta es la última, y creo que es la mejor de todas. Y quiero cerrar con Sofonías. Sofonías. Y usted va a leer conmigo este texto. Voy a pedir a los de la alabanza que estén acá, por favor, si están vivos, si todavía acá. Sofonías 3:17. Usted va a leer conmigo esto, y es espectacular. 3:17, ¿listo? Miren lo que dice. ¿Lo quiere leer? Que tiemble la tierra fuerte. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Otra vez vamos a leerlo. Ese texto es espectacular. De ahí salen como 10 prédicas. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará. Se regocijará sobre ti. Y esta es la última cosa que quiero hablar de los silencios de Dios. Él calla de amor. Es muy fuerte esto, muy fuerte. Yo no entendía ese término, y mi esposita se enteró hasta esta semana unas cosas, y se van a enterar ustedes también otras cosas, verdades del pastor. En mi vida tuve tres novias. Como a los 15 años me fijé en la que era la hija del pastor. Y yo recuerdo que alguna vez le hice la insinuación al pastor y me dijo, usted no es suficientemente hombre para mi hija. Ella merece a alguien como ella. Ella merece a alguien alto, merece a alguien. Y pues se casó con un verdurero. No le hablo en integridad. No estoy diciendo que los verdureros no son altos ni nada de eso, pero entiende lo que estoy diciendo. Porque alguien dice, ay, me menosprecia porque vendo verdura. No dije eso. Yo y mis chistes. Siendo pastor, o sea, eso fue hace 10 años, yo creo. Fue mi segunda novia. Y esa novia, digamos que era como con la mentalidad de casarme, porque yo era pastor, tenía que casarme. No era novia para chupar piña nomás y para que lo que uno haga arriba se sienta abajo y bailas. No, señor. Usted sabe los besos. Usted sabe que todo lo que se hace arriba se siente abajo. Dicen las abuelitas. Gloria a Dios. Dejé ahí. Entonces yo iba como muy decente, sí, muy decente, los que me conocen saben la historia, muy decente, muy respetuoso, tratando de no muchos besos, de respeto, de soy el pastor, toca tener cuidado, no dice que la embarremos y echemos todo al piso. Ella se aburrió del respeto. Ella quería que le impusiera las manos. No, en serio, ella se aburrió del respeto. Y ella me lo dijo un día.
yo termino con usted porque usted jamás me quiso hacer nada. Así, literal. El día que se va a ir de la iglesia, ella decir, hoy se fue de la iglesia, y al otro día me enteré que estaba embarazada de un policía. Yo pasé horas orando. Mire, yo oré al Señor mucho, restaura, que Dios hiciera cosas, porque yo le amaba. Yo amaba a esa muchacha, yo la amaba. Y oraba a Dios que Dios restaurara, pero Dios guardó silencio. Y al contrario, como conté que día, todos estos sabían que ella, embarazada como en 6 meses, se casó con otra persona. Y ellos no me contaron. Me contaron como después del año. Le vamos a contar algo, pero no se va a desmayar, no se va a morir, no va a entrar en depresión. Ya cuando me dicen eso, yo, ¿qué pasó? Y me sacaron una foto y me dicen, ella se casó. Terrible. Lloré a Dios que Dios obrara. A los 2 meses de casarse se divorció. Y dentro de mis crisis personales le dije a Dios, ¿por qué no obraste? Y me respondió un día con voz muy dulce, te amo tanto que preferí callarme. Callé de amor. Yo sabía cómo era ella, yo sabía cómo vivía, yo sabía lo que hacía. Y te amo tanto que guardé silencio y no te respondí. A veces uno se obstina en cosas y de pronto usted se obstina, que vuelva, ahora mismo, que vuelva. Y escúcheme, el silencio de Dios puede ser una respuesta. El silencio de Dios puede ser un te amo tanto. Y de pronto Dios le está diciendo eso hoy a alguna chica que acaba de terminar con su novio, pelearon hoy y hoy vino al culto y usted dice, Señor, yo quiero que Dios arregle eso. Y Dios está diciendo, voy a callar de amor. Te amo tanto que yo sé que de aquí a 5 años tendrás 2 hijos. Sé que de aquí a 5 años te estarás enferma. Sé que a 5 años te quedarás sola. De aquí a 5 años estarás abandonada. Por eso prefiero callarme ahora. Te amo tanto. Wow. Te amo tanto que prefiero callarme. Ahora les tengo que decir que soy terriblemente, felizmente casado. Y Dios sanó, porque en algún momento del camino ella apareció y yo tuve la oportunidad de haberle dicho, aún con todo y el bebé y el divorcio, y me di cuenta que Dios sana. Y yo estuve enfrente de ella y escuché a Dios que dijo, no te olvides que callé de amor, no provoques mi voluntad permisiva, tengo algo mejor. Cosita, mamacita, no te cambiaría por nada. Eres la muestra del amor de Dios para mi vida. Eres la respuesta del silencio de Dios de más de 10 años. Lloré y sufrí 10 años por esa situación. Y ahora no cayó de amor, habló de amor. Y mi oración esta noche es que sus oídos otra vez vuelvan a ser abiertos. Esta prédica la llamé los silencios de Dios. ¿Por qué Dios guarda silencio? 1, porque no es el tiempo. 2, porque puede haber pecado.
o no hemos roto las iniquidades. 3, por inmadurez. 4, porque somos religiosos. 5, porque estamos cerca a personas que callan la voz de Dios. 6, porque estamos muy acelerados y no estamos en la frecuencia de Dios. 7, porque la última vez que me habló no lo oí. Y 8, porque calla de amor. Y siento que esa parte final vino de Dios para muchos de ustedes, porque lo que el Espíritu Santo les está diciendo es: esas cosas no se han dado porque les estoy evitando un problema. Les amo tanto. ¿Por qué no le pide a Dios que le vuelva a hablar? Tómese 2 minutos y pídale a Dios que le hable. Esta prédica fue un entrenamiento. Fue una prédica de restauración, y restaurará a estas personas que nos están escuchando en YouTube, en la radio. Les restaurará. Y Dios volverá a hablar. Si caíste en pecado y Él te dejó de hablar, te va a volver a hablar. Humíllate en su presencia y pídele que te hable. Pídele que te hable. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Podría decirlo juntamente conmigo: quiero escuchar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Caería rendido. Y caería rendido ante ti. Podría decirle hoy al Señor: y no podría. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría así, sin querer nada más que escucharte hablar. Espíritu Santo me habla de personas que oían a Dios, personas que Dios tocaba, y que como que la voz de Dios se cerró en su vida. Escucha esto, escucha esto. Volveré a hablarte. Volveré a hablarte. Personas que ministraban, personas que tenían ministerio en alguna congregación, personas que faltaron a Dios en algún momento de su vida, y el Espíritu Santo hoy les dice: volveré a hablarte, volveré a hablarte, volveré a hablarte. El Espíritu Santo les dice: hoy les quito los tapones de sus oídos y no guardaré más silencio, porque por tiempos he guardado silencio para tu vida, pero volveré a hablarte. Y esta palabra, esta prédica fue confirmación, y tú sabes, porque tu oración ha sido: háblame, háblame, Señor, háblame, vuélveme a hablar. Quiero volver a sentir tu presencia. Quiero volver a tener esas experiencias contigo como las que tenía cuando te conocí, que te oía, que me hablabas en tu palabra, que me hablabas en el servicio, que me hablabas audiblemente. Háblame, Señor, háblanos,
Háblanos. Hoy ordeno, Padre, que los oídos espirituales sean abiertos y esta misma noche vuelvas a hablarle a cientos de los que nos escuchan. Es mi oración. Puedes orar al Señor 15 segundos y dile: háblame, háblame. Díselo, grítaselo, dile: háblame. Y declara que tus oídos espirituales son abiertos. Son abiertos. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, me pasaría el tiempo. ¡Háblanos, así, Señor! sin querer nada más, Sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.